Se ha presentado el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2015. Se ha presentado bajo el título de Trabajo al Servicio del Desarrollo Humano. Hemos invitado a Gustavo Arreola, quien es coordinador del capítulo nacional, del capítulo Guatemala de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenido, Gustavo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Trabajo ahora. Sí. Aquí en Guatemala hemos tenido iniciativas para precisamente bajar el salario mínimo. Es decir, se aborda ese tipo de temas ahí, de los salarios diferenciados, de la necesidad de un salario digno. Exactamente de eso habla el informe. Precisamente habla de los cambios que tiene el mundo del trabajo recientemente y cómo eso se vincula con el desarrollo humano. ¿Cuáles son los vínculos entre el trabajo y desarrollo humano? En primer lugar, el informe plantea que el trabajo es más que el empleo, porque hay muchas actividades productivas, actividades de cuidado de los otros, usualmente no remuneradas, que no entran en las cuentas nacionales, pero que también son trabajo. Pero digamos, no necesariamente están consideradas en empleo. Pero es un problema en un momento de crisis económica hablar de trabajo digno. Es decir, cuando precisamente de lo que se trata es de economizar gasto, de quitar prestaciones, de quitar todo ese tipo de cuestiones que rodean a la remuneración del trabajo. El informe se enfoca en de que es posible flexibilizar el mercado laboral siempre y cuando se proteja a la persona. Y lo que recomiendan es, bueno, proteger al trabajador más que al puesto de trabajo. Y bueno, incluso se investigan estrategias que se han promovido en otros países, principalmente en Europa, ¿no? Gustavo, vamos a venir al caso de Guatemala, pero a mí me interesaría conocer, en este marco, ¿qué dice el informe, por ejemplo, de un país como China, en donde los trabajadores realmente parecieran estar, yo lo voy a decir en estos términos, pero usted corríjame, esclavizados en materia de trabajo? O por ejemplo en el sureste asiático o en Vietnam, por ejemplo, en donde la gente trabaja por auténticos centavos. El país se ve que está creciendo enormemente, pero los salarios están deprimidísimos y a diferencia de China, por ejemplo, Vietnam tiene un Estado que no le brinda grandes servicios a su ciudadanía. Pues el informe busca vínculos positivos y vínculos negativos con el desarrollo humano. Y el trabajo puede tener vínculos negativos cuando se da trabajo forzado, trabajo infantil, trabajo no remunerado. Y definitivamente o estos son pobremente remunerado. Exactamente, cuando son 800,000 trabajadores, se muestra que trabajan en condiciones muy precarias, por ejemplo. 800 millones, perdón, es el dato. A pesar de que en los últimos 20 años se redujo en 2.000 millones la cantidad de trabajadores que ya no están en situación precaria. Aún quedan ese número de trabajadores que ganan menos o tienen ingresos menores a los de la línea de pobreza. Entonces, se muestra el lado positivo de los cambios que hay en el mundo de trabajo, como es los cambios producidos por la globalización y por la tecnificación, la informatización, que han dado oportunidades a cierto tipo de trabajadores, principalmente a los más calificados, pero por otro lado se abren las brechas cuando trabajadores que están menos calificados o están en condiciones de las que mencionabas, se ven reducidas sus condiciones de vida. Y el informe lo que busca es llamar a los gobiernos, llamar a la sociedad a que se enfoque en los trabajadores, en mejorar sus condiciones de vida, porque solo mejorando las condiciones de desarrollo humano se puede finalmente fortalecer todo el sistema en su conjunto. En el caso de Guatemala, ustedes mencionaron en la presentación que Guatemala había descendido y que únicamente en Centroamérica, únicamente Honduras está por debajo de los niveles de desarrollo humano guatemalteco. ¿Cuál es el peso de la calidad del trabajo de Guatemala dentro de este informe de desarrollo humano para que haya descendido tanto? El vínculo directo con el caso del trabajo, con el índice de desarrollo humano, tiene más que ver con el tema de los ingresos. No obstante, aquí tenemos un problema con los promedios, ¿no? Por eso es que el índice es necesario desagregarlo y ver cuál es el peso de la desigualdad, porque Guatemala resulta que es el país que tiene mejor estabilidad macroeconómica de América Latina en promedio en los últimos 20 años.
un crecimiento 3.6% promedio, ¿no? Sin embargo, eso no se convierte en mejor condiciones de vida para la población. Aquí lo que se muestra es que 70% de los trabajadores todavía trabajan en condiciones precarias en Guatemala. ¿Qué significa trabajar en condiciones precarias? No contar con protección social, no contar con contrato, no contar con sostenibilidad, seguridad de que van a tener trabajo al día siguiente, o trabajar cuando el trabajo no es empleo, ¿no? Como el caso de los autoproductores, estar muy vulnerables a los efectos climáticos, por ejemplo. ¿Qué pasa con los trabajadores del campo que si de repente hay una sequía y pierden su cosecha, no van a tener oportunidad de alimentar a su familia? Entonces esto se combina con la pobreza, que las cifras recientes de pobreza nos muestran de que ha tenido un impacto bastante fuerte. En el caso de Guatemala, se decía en el ENCOBI, por ejemplo, que el 26% de los trabajadores no tienen prestaciones, trabajan por su cuenta, no tienen estabilidad en el empleo. Es decir, pero esto es... El porcentaje es más alto. Es el porcentaje más alto, ¿verdad? Sí, el porcentaje es más alto. Estimamos que esa combinación de factores puede llegar a un 80%. ¿A un 80%? Sí. Sí, de factores de vulnerabilidad, falta de contrato, falta de protección social, falta de estabilidad. ¿Cuál es el factor determinante? ¿Que la gente esté adentro del Instituto Guatemalteco, que cotice en el Seguro Social? O que tenga seguro privado, cualquier tipo de protección, principalmente en el caso de la salud, pero lo que se propone, y de hecho se muestra en este informe, una estadística de los trabajadores que tienen protección de desempleo a lo largo del mundo. Hay países que tienen hasta 60% de los trabajadores cubiertos. El dato para Guatemala es 0%. Porque nosotros no tenemos ninguna política de protección para el desempleado. Y por eso es que el desempleo en Guatemala es tan bajo, apenas 3%, porque aquí el que no trabaja simplemente no sobrevive. Ya, o sea, digamos, ese 3% es porque la mayoría de la gente está en un mercado informal. Está incorporada en sectores muy precarios, en el sector informal. Ahora, pero digamos, cuando usted habla de sector informal y sectores precarios, no necesariamente solo es, por ejemplo, estar vendiendo chucherías en la calle o estar cortando caña eventualmente, sino que también es algo más amplio. Hablamos de falta de contrato, falta de seguridad o ingresos muy bajos, ¿no? que no corresponden a las necesidades del desarrollo de la gente. Es todo el cuadro, ¿no? La vulnerabilidad. Y también se habla de la desigualdad que existe en el mercado laboral, principalmente en las labores que no son consideradas empleo o que no están consideradas dentro de la economía desde el punto de vista cuantitativo. Como el trabajo doméstico. El trabajo doméstico, principalmente, se presentan estadísticas donde se muestra que de cada 4 horas trabajadas sin remuneración, 3 las ejercen las mujeres. Y de cada 3 horas que se trabajan con remuneración, 2 las trabajan los hombres. Entonces, en primer lugar, hay una inequidad profunda entre hombres y mujeres en el mercado laboral, en donde ellas están más precarizadas y principalmente, y también los jóvenes, ¿no? Gustavo, cuando vemos a Guatemala en el contexto de naciones, la cifra es impactante, entre 70 y 80% de trabajadores en condiciones de precariedad. Sí. ¿En qué rango se encuentra nuestro país en el concierto de naciones? ¿Estamos en el rango medio o estamos en la parte inferior? Estamos en el tercer cuarto. Lo clasificamos en 4 grandes grupos. 4 cuartos. Nosotros estamos en el tercer cuarto descendiente. Aproximadamente un 66% de países está mejor que Guatemala. ¿Y nuestros vecinos? Costa Rica México, ha tenido avances importantes, El Salvador también, aunque últimamente se ha ralentizado. Honduras lamentablemente cayó en una crisis que sí lo hizo descender incluso en el desarrollo humano. Pero los costarricenses viven sensiblemente mejor. Sí, definitivamente tienen más protección social. También panameños han ralentizado. Panamá ha avanzado bastante en el caso de la protección social. Gustavo, hablemos del trabajo infantil, Gustavo. En el caso de Guatemala se decía que por ejemplo, las transferencias condicionadas eran un estímulo para que se evitara que niños menores de 17, 16 años se incorporaran a la fuerza de trabajo y que perdieran la oportunidad de la educación. Es decir, ¿cómo está la situación actual en Guatemala, ya que la ENCOBI nos muestra un fracaso de los programas sociales? No necesariamente. Creo ¿No? que aquí hay un tema que hay unas estadísticas de 2011, 2012 que es necesario articular con estos 2 puntos, porque hay estadísticas que muestran que entre 2006 y 2010
hubo una contención de la pobreza extrema y las condiciones. No obstante, no tampoco es de defender los programas sociales que se han implementado en Guatemala, sino en general las políticas sociales globalmente, en principio, pueden tuvieron un efecto positivo. Tuvieron un efecto de contener, aunque evidentemente tuvieron problemas técnicos, la focalización, el acompañamiento sistemático de poder integrar oferta y demanda de manera adecuada. Fallos técnicos tuvieron, pero no se puede decir simplemente así categóricamente los programas sociales no sirven o no funcionan. Es necesario hacer un análisis a profundidad de cuáles fueron las consecuencias. Y para eso, pues yo creo que estos instrumentos estadísticos... Ahora, pero digamos, pueden ayudar. un estimado de la fuerza de trabajo infantil dentro de la fuerza de trabajo global de Guatemala. ¿Cuántos niños que están en edad escolar están trabajando? Aproximadamente la tercera parte. La tercera parte de un 33% de nuestros niños trabajan de en lugar menores de de edad, sí, más o menos entre 12 y 18 años. Gustavo, si Guatemala quisiera mejorar en el plano del trabajador, el trabajo para el desarrollo humano, ¿cuáles 2 o 3 medidas puede uno colegir de este estudio que serían urgentes de tomar? Es necesario un contrato social, porque esta sociedad es necesario redefinirla, ¿no? Es parte de ¿Qué lo significa que propone. un contrato social? Establecer nuevas reglas, un nuevo modelo de desarrollo que incluya nuevas formas más creativas de promover el crecimiento económico, pero que ese crecimiento económico también sea inclusivo y que incluya las visiones, sí, incluyente, y que incluya las visiones que tienen diferentes poblaciones en el país, que tienen diferente forma de ver cómo construir ese bienestar, no tratar de homogenizar a la sociedad. Por otro lado, además de la promoción de generación de empleo, es necesario el acompañamiento con protección social. Eso es muy importante. Y ahí es fundamental el papel del Estado. Es decir, el Estado debe de tener pacto con los sectores privados para lograr este tipo de cambio de enfoque, porque esto es un cambio de enfoque. Ahora, digamos, es problemático esto de la creación de empleo, porque por una parte tenemos una fuerza de trabajo que no está capacitada, que tiene problemas consecuencia de la desnutrición crónica, de desarrollo cognitivo, pero por otra parte también tenemos del otro lado la idea de que es únicamente, bueno, no digo que todos sean así, pues, pero de que es únicamente mediante las exenciones fiscales que debilitan al Estado y la baja de salarios que debilitan a la población a su vez, que se crean plazas de trabajo. ¿Cómo hacemos para salir de eso? Pues en el informe se hace un llamado a esa búsqueda de nuevas opciones, principalmente en países que tienen tanta riqueza como Guatemala. De la búsqueda de opciones, principalmente considerando los cambios tecnológicos que se dan. Es necesario trabajar arduamente en capacitar a la población para poder enfrentar estos desafíos. ¿Hay algún país que llame especialmente la atención, que podría ofrecernos experiencias exitosas? Brasil, Chile, por ejemplo. Brasil, que ha perdido aproximadamente 6% de su economía en los últimos 3 Pero años. el impulso que tuvo en los primeros años, en todo el boom que tuvo, fue a través de aplicación de medidas bastante creativas, digamos, incluyendo programas sociales, pero también generación de empleo. No obstante, actualmente tiene problemas, pero se puede poner como ejemplo la primera etapa de esos cambios. Chile, y ponen como ejemplo también países como Dinamarca, ¿no? que tienen un acompañamiento de flexibilidad laboral, pero también de protección social. Ambas cosas al mismo tiempo se pueden impulsar y mejoran la productividad agregada del conjunto, ¿no? Y yo creo que Guatemala también debe considerar principalmente el fomento de la creatividad, de conocimiento. Guatemala es uno de los países que menos invierte en conocimiento e innovación y cada vez va a la baja. Es decir, este es un indicador que viene en descenso, la investigación está en crisis. ¿Esa inversión se refiere a pública o privada o mixta? Ambas. Y Es Guatemala ni en lo privado ni en lo público no invierte en generación de conocimiento. Exacto, está en descenso lo que se invierte en generación de conocimiento e innovación. Entonces, en un mundo que está cambiando constantemente y que exige mayor conocimiento y mayor informatización, Guatemala se está empezando a quedar atrás si no promueve este tipo de cambios. Ahora, Gustavo, todas estas estimaciones que se están haciendo se basan en proyecciones, porque aquí no ha habido un censo desde hace ya 6 años. Es parte de la falta de conocimiento e información, que
si no promovemos por lo menos conocernos a través de un censo, a través de estudios a profundidad que nos expliquen qué pasó con los programas sociales. Poco y mal se puede planificar y medir. Estamos solo hablando superficialmente que no sirven, por todos lados están diciendo, pero sin un estudio de profundidad que diga cuál fue el impacto real que tuvieron si no se hace investigación. Ahora, miremos cosas positivas, por ejemplo, en los últimos 3 años que se señalan, por supuesto, en el informe. ¿Podrías mencionar algunas? El informe no se enfoca tanto en cambios recientes, sino más bien en cambios... Una línea de tiempo más larga. De 20 años más o menos. Y los cambios positivos que muestra es el mayor incorporación en mejores condiciones de ciertos tipos de trabajadores, principalmente los más calificados, los trabajadores que aprovecharon los cambios que hubo en estos procesos, pues tienen mejores condiciones laborales. También ha habido una reducción de las brechas entre hombres y mujeres, a pesar de que todavía es tan amplia esa brecha, pero ¿brecha en muchos países, entre hombres y mujeres? Pero en términos de salario. En términos de empleo, en términos de ocupación precaria. Entonces las mujeres se han logrado insertar en mejores condiciones en ciertos países. Ha habido también una formalización y una mejora de las condiciones de una buena amplia cantidad. Yo hablaba de 2.000 millones de trabajadores a lo largo del mundo, ¿no? Eso es lo que menciona el informe, pero acompañado de la precarización. ¿La seguridad social en Guatemala ha mostrado algún rasgo de mejora, de ampliación de cobertura? No, más bien existe una retracción, sí. Gustavo Arreola, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos rápidamente a ofrecerle la información de los deportes.